amigos de la palestra? Bienvenidos a su espacio de reflexión y análisis de los grandes temas que le interesan al ciudadano de la calle. El día de hoy tenemos un invitado de super lujo. Les recuerdo que al terminar esta entrevista, que va a estar muy interesante, se transmitirá la segunda parte de la entrevista que le hicimos al doctor Noé Cuervo, especialista en seguridad nacional. Por cuestiones técnicas no se concluyó la entrevista en la emisión pasada, pero al término de la entrevista con Julián podrán ustedes continuar viendo la entrevista del doctor Cuervo. Ya saben, es el tema de la seguridad nacional, que también es un tema que nos compete a todos. Y hoy estamos, como les digo, con un invitado de superlujo, Julián González Robles. Él es doctor en ciencias del CINVESTAF, pero más que nada es un politólogo. Hoy radica en España y por eso lo estamos invitando a que comparta con nosotros algunas reflexiones. Julián, bienvenido. Buenos días, México. Buenas tardes en España. Buenas tardes, buenos días, Octavio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Julián. Y bueno, Julián, este año se cumplen 500 años de la conquista española. Con calzador ha querido este gobierno meter la creación, por llamarlo así, del imperio de Azteca, de Tenochtitlán, la fundación de Tenochtitlán, lo cual te digo es con calzador porque los historiadores dicen que la fundación de Tenochtitlán fue en 1525 y no en 1521, 1321, perdón, como lo quieren hacer aparecer el gobierno. Y bueno, pero finalmente se cumplen, sí, eso sí, 500 años de la conquista de México por parte de los españoles y todavía existe, tanto en el gobierno como en algunos sectores de la población, la idea aquella de mueran los gachupines, muera el mal gobierno, pero en realidad no sabemos los mexicanos, más allá de nuestra actitud patriotera o el chauvinismo de los mexicanos, no sabemos realmente cómo nos ven los españoles. Realmente los españoles, Europa, específicamente España, ¿cómo ven a México? ¿Realmente les preocupamos? ¿Realmente esa valentonada del presidente de exigir al gobierno español y a la Iglesia Católica una disculpa por las atrocidades y por las omisiones en la conquista española, ¿realmente les preocupa en España? ¿Cómo nos ven a 500 años los españoles? Sí, Octavio, mira, vamos a poner en contexto algunas cosas. Primero, España, como la gran mayoría de los países, tiene una agenda, tú sabes muchísimo de medios, que te voy a contar a ti, pero bueno, tiene una agenda que tú sabrás que principalmente o en los primeros sitios va a tener a sus asuntos internos, ¿no? Eso es aquí y en muchos países. Segundo, efectivamente, claro que se fija qué está pasando en el mundo y sobre todo cuando se ve involucrada, como en este caso, con una demanda, con una solicitud, ¿no? De una idea de una disculpa. Cuando el presidente pidió o exigió esta disculpa al Estado español, al gobierno español más bien, el primer efecto que hubo fue de rechazo absoluto. Así te lo digo, rechazo absoluto. Los medios, tú también lo sabes, ¿qué hicieron? Sobre todo la prensa, buscó historiadores, ¿no? Buscó a los historiadores, tanto españoles como mexicanos, para poder fijar una postura. No se conformaron con eso, también salieron a la calle a preguntarle a los españoles y también, bueno, buscaron la reflexión de muchos intelectuales que han abordado el tema y te podría decir como número uno, todo el mundo lo rechazó como una ocurrencia. Es decir, no se sintieron agraviados, sino que más bien voltearon a ver como diciendo, ¿esto de qué va? ¿O a qué viene a cuenta? ¿No? Lo interesante de esta primera reacción, yo como mexicano que vive aquí en España, pues siempre estoy buscando noticias. Hoy con esto de internet tú puedes entrar a muchísimos periódicos y lo que más me llamó la atención fue de inicio, vamos a decirlo, tú lo sabes también que a veces no es fácil que la prensa se ponga de acuerdo,
¿no? Si siempre tenemos posturas encontradas, ¿eh? En este caso no, en esta te puedo decir que fue unánime. La prensa española, los telediarios, como les llaman aquí a los noticieros, lo rechazaron y lo fijaron de inicio como una ocurrencia. Eso fue en un primer momento, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nos ven? Ya pasado un año, creo, de la ocurrencia, como tú dices. Ahora, ¿cómo nos ven como país? Fíjate qué interesante. En este primer momento que te decía, lo rechazaron como ocurrencia, pero fueron a consultar, ¿no? Fueron a preguntar y la gente de la calle además decía, a ver, ¿de qué viene esto? Si no somos los mismos, ¿por qué no mejor primero se ponen a ver los problemas que tiene el país y luego se ponen a ver, a exigir disculpas? La mayoría de los comentarios fue como, aquí usaron una frase muy chistosa que dicen, háztelo ver. Háztelo ver es como, tú ocúpate de tus cosas y luego, y luego, y luego ya te pones aquí a pedir o a solicitar o a exigir. Eso fue, por ejemplo, mucho de la charla desde la calle. Pero los historiadores sí que hicieron una serie de, vamos a decirlo así, puntualizaron ciertas cosas que creo que vienen muy a cuenta y que vale la pena rescatarlo. Lo primero que hicieron es, y mira, ojo, te estoy hablando de gente como el Premio Nacional de Historia aquí en España, o muchos historiadores mexicanos entrevistados por medios españoles, que quede muy claro. Uno de ellos, al que conozco personalmente, porque fue profesor mío durante la maestría, yo hice una maestría en historia, puso los puntos sobre las cis, como decimos. Lo primero que dijeron es, aquí hay un presentismo, ¿no? Aquí hay un juego muy peligroso cuando tú quieres interpretar un evento del pasado con la mirada del presente. Esto también en historia se llama anacronismo. Es muy cómodo que tú hoy digas, es que esto fue una desgracia, porque estás simplificando un suceso de la historia. Ya uno de los grandes referentes de cualquier historiador, como es Giambattista Vico, nos había enseñado que la historia no es lineal. O sea, es decir, esto no es una historia de buenos y malos. Esto no es una simpleza en donde algo que pasó aquí se va a ir continuando como una línea. No, 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 no. Son ciclos históricos. Hay avances, hay retrocesos. Cada suceso lo tienes que establecer en su contexto. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que 4 medios españoles buscaron a este historiador, Alfredo Ávila, que es una maravilla y es mexicano. Lo buscaron a él porque además es un gran experto y lo primero que puntualizaba era, a ver, para empezar no existía el gobierno de España, no existía España, ¿sí? Porque en ese siglo lo que existe es la corona de Castilla. Y por cierto, tampoco existía México. Es decir, existían una serie de estados gobernados por ciertos pueblos indígenas, pero no existe el concepto de México. Entonces, es verdad que a ti y a mí nos educaron bajo esta idea de que España conquistó México. España no conquistó México. En ese caso, la corona de Castilla mandó a una serie de personas, y bueno, una persona muy en concreto, el extremeño Hernán Cortés, con ayuda de muchísimos pueblos indígenas que estaban en contra, ¿sí?, de los mexicas, consiguen vencer al pueblo dominante y se van a meter. Ávila, que precisamente te digo que es un experto, hacer referencias de cómo otros pueblos indígenas les gustó tanto esto que continuaron, ¿eh? Es decir, no solo es este grupo que venían desde lo que hoy conocemos como España, fueron, o sea, fíjate qué manera de simplificar. Es como si hubieran llegado un barquito con 500 personas, se encontraron a 1000 y dijeron, ¡pum!, nosotros somos superiores y ya está, y se acabó la historia. Si así fueran las historias, Octavio, bueno, tú y yo lo sabemos, contaríamos, bueno, una de vaqueros cada 3 días. Entonces, esto te habla que la solicitud del gobierno tiene un trasfondo y ojo, lo hicieron ver aquí, lo destacaron también. Hablan de un oportunismo político, hablan de una posición, aquí usan mucho la palabra rancia, rancio es lo antiguo, ¿no? Pero lo antiguo en malo, ¿sabes? Es como esta idea de algo que huele. Entonces dicen que es una posición rancia, es una posición
que pareciera que en lo que hoy conocemos como México habitaban ángeles y de repente llegaron demonios, ¿no? Los demonios se tragaron a todos y la historia no es tan sencilla, no es tan sencilla. Hace unos años, Juan Eslava Galán, que es un excelente escritor español, publicó una historia que en serio que la recomiendo, la conquista de América contada para escépticos. Es un texto divertidísimo porque te habla de esas cositas que luego dejamos de ver. ¿Qué era un español en ese momento que se subía a un barco y llegaba a las Américas? Pues no es lo mismo que un español de ahora. Y la persona que encontraba en México, o lo que hoy conocemos como México, pues no era lo que tú y yo conocemos, ¿sí? Porque estamos obviando un proceso que es el mestizaje. Y también los medios lo rescataron y también la gente española. Mira, a mí cuando me conoce alguien y yo le digo que es México, la primera referencia es una sonrisa, te lo puedo decir. La primera referencia es una sonrisa. ¿Por qué? Porque más de uno tuvo un pariente que, como dicen aquí, hizo las Américas, ¿sí? El propio presidente actual de México tiene un abuelo español, ¿sí? O sea, es que era muy común que hubiese ida-vuelta. Y no solo en México, en Argentina, en Chile, en Colombia. A ver, el movimiento migratorio de esa época, más allá de lo que podamos conocer como conquista, superó cualquier expectativa. Eslava Galán, por ejemplo, hace hincapié, por ejemplo, en todos los actos fallidos. Había gente que venía y decía, yo voy a llegar a Perú y me voy a hacer rico. Octavio, ojalá que hubiese sido así, pero no fue así. Llegaban y de pronto decían, pues aquí no hay todo lo que me dijeron. Aquí no está todo lo bonito. Había enfermedades que no conocían tanto de un lado como del otro, la alimentación, el clima. El clima, a ver, si tú eres del norte de España, por ejemplo, yo vivo en Navarra y aquí a esta zona le dicen que bienvenido a Mordor, como el del libro de los anillos, porque el Señor de los Anillos, porque es que aquí llueve un día y otro también, y hace frío, y porque estamos muy cerca de los Pirineos franceses. Entonces, no es lo mismo que vivas en Andalucía, donde generalmente hace un calor, que créeme, Monterrey, Tijuana y todas nuestras ciudades calientes, se dan un tú por tú, que estamos hablando de 44 grados a la sombra. Es decir, entonces, esta diversidad, pues no es lo mismo que tú vinieras de Cantabria, que frío y todo, y de repente llegaras a Veracruz, con ese clima maravilloso y que se come espectacular hoy. Pero en aquella época, pues no es la historia esta de los buenos contra los malos, ¿no? De los superhéroes que llegan o del demonio que llega a rescatar. No, es un proceso mucho más complejo y repito, inmediatamente los medios buscaron a los especialistas y los especialistas nos volvieron a recordar que la historia no es tan sencilla, que la historia no es tan simple, que la historia tiene una serie de contextos, que tiene una serie de participantes, que tiene una serie de interpretaciones. Bien, ya lo sabemos tú y yo. No es lo mismo como nos educaron a ti y a mí, como van a educar a tu nieta. Es lo mismo. O sea, a ti y a mí nos tocó aquellos famosos libros ¿no? En donde todo era así, pim pam pum, bocadillo de atún, dicen aquí, porque era 1, 2, 3, A, B, C. Llegó el malo, conquistó, luego hubo 500 años, porque me encanta cuando hablan de la colonia, ¿no? Que se la pasan como, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, nos independizamos. Y ahí empieza la historia de México, ¿no? Y las herencias. Aquí, por ejemplo, te vas a reír, pero en la zona norte de España no sabes cómo les encanta el mariachi. Bueno, pero les encanta. Aquí es una frase muy bonita, les flipa. Es decir, que les gusta mucho. Les gusta, mira, me ven y neta me dicen un mariachi, por favor, vamos a cantar el rey. Pues sí, o sea, les gusta mucho el mariachi. Pero también cuando te vas a la zona de Cantabria, entonces, es muy común que tú encuentres la casa de los indianos. El indiano es aquel español que se fue a hacer las Américas y que luego volvió. Y cuando volvía, pues montaba una casa muy grande. Ese es el caso del que volvió y que le fue bien, que conste. No a todos les fue bien. Es más, yo conozco mucha gente que te dice, mi tía fulana se fue, o mi bisabuela,
y nunca volvió. Y sé que tenemos parientes porque nos hemos ido escribiendo y todo. Entonces, la relación México-España es muy especial. Tiene muchísima historia detrás. Y no solo es una historia, tiene un presente, ¿sí? Hay una gran cantidad de acuerdos, hay una gran cantidad de intercambio. Y repito, es muy común que te encuentres, a ver, tú nada más saca la lista de apellidos y dime cuál no tiene una vinculación con España. Sí, hay una herencia muy clara. Entonces, esto de andar teniendo reclamos, la gente lo tomó como ocurrencia, inmediatamente se fueron, recordaron los grandes puntos de la historia y se brincó, ¿eh? Se brincó el tema. Fue así como de, mira tú, alguien que, ¿no? Estamos platicando, amigos, y platicando muy sabroso con el doctor Julián González Robles, que es un politólogo de lo mejor, de lo que ha exportado México. Y me gustaría que nos recomendaras el libro ese. ¿Qué editorial edita el libro del que hablaste hace un momento? Y Sí, una sí. última pregunta. ¿Hoy México los medios españoles están interesados en México? Sí, pero mira, ¿qué sucedió con la pandemia? Que ha centralizado mucho el discurso. Dos, la siguiente parte del discurso que está centralizado es la pérdida de empleo. Aquí también ha habido golpes muy fuertes. Cerrar cafeterías, restaurantes. Al español, si algo le encanta, es irse a tomar un café. ¿Sí? Y lo segundo es tomarse una cerveza o una copa de vino, es parte de su dinámica diaria. Entonces, cuando de pronto tú estás y viviendo acá, tú sabes que aquí va a haber muchos lugares donde te puedes tomar el café, la cerveza, y que a la gente le gusta salir, le gusta hablar, le gusta, aquí dicen charlar, les gusta platicar. No me digas, Octavio, que en México no nos gusta la mesa y la sobremesa. O sea, largas, largamente. Pues no creas que es gratuito, ¿no? Ahí está parte de las herencias. Entonces, la prensa, los telediarios, bueno, se han visto invadidos por el coronavirus. Esa es la primera noticia que domina. La segunda, pues son las cuestiones económicas. Muchísima gente, aquí le llaman estar en paro, estar sin trabajo. ¿Por qué? Porque cierran los restaurantes, cierran los hoteles, cierran. Entonces, esto sería como el gran segundo tema. Tercer tema que domina la agenda es Europa. Esto es una comunidad, ya sabes, la salida de Reino Unido. Te digo, por ejemplo, aquí, créeme, estamos a media hora de Francia. Yo me puedo ir a tomar un café. Por cierto, todo más caro en Francia que en España. O sea, o tenemos una gran frontera con Portugal, ¿no? Vaya, todas estas vecindades también afectan. Pero sí te puedo decir que, por supuesto que siempre, si tú vas a encontrar una noticia que pueda resaltar, va a ser una noticia de México. Los grandes temas, tristemente, narcotráfico, feminicidios o alguna ocurrencia, porque, por desgracia, a nuestro presidente actual todavía, y digo todavía porque mira cuánto tiempo lleva ahí en la silla, y sigue con las ocurrencias. Entonces, sí va a ser nota, sí va a ser, ¿no? un pequeño artículo, una reflexión. Nada más que te digo, la pandemia vino a modificar mucho este rollo de las mascarillas, el cubrebocas, el número de muertos. ¿Qué te cuento? Tú eres un gran lector de periódicos y sabrás que el gran tema, ¿no? Viene siendo la pandemia, la cuestión económica, pero sí, siempre es muy común. La gente siempre me hace burla, ¿no? Que me dicen, uy, ¿ya salió tu presidente otra vez? Sí. O sea, viene siendo muy común, ¿no? Que se señalen ahí ciertas características. Y bueno, antes que se me olvide, el libro se llama La conquista de América contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, y lo editó Planeta. La verdad, vale mucho la pena porque son todas esas otras miradas, una serie de anécdotas sensacionales de que no era tan sencillo subirse a un barco, andarse los meses ahí. Además, ojo, no estamos hablando de un barco moderno con comodidades. No. Hay unas anécdotas sensacionales de cómo
cómo se echaba a perder la comida en el transcurso y luego cómo había que disimular los olores, ¿no? Con vinagre. Vaya, que no llegaban así tan fuertes aquí a México y llegaban esos poderosos hombres a la lucha. No, 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 no. Se alimentaban mejor cuando ya descubrían las frutas y todo lo que había allá, que es verdad, zonas muy ricas, pero te repito, no es lo mismo llegar a ciertas áreas de Cuba, de lo que hoy conocemos como Cuba, a de pronto llegar a Veracruz con esos calores, esa cantidad de mosquitos, porque siempre ha habido, a ver, que no era fácil nada más llegar a decir, uy, mira, aquí está la carretera, ¿no? Y me voy y conquisto y llevo un tanque. No, no, no. O sea, venías en un barco después de meses, además de sucio, mal comido, mal alimentado, a llegar a unos climas difíciles, pero repito, este libro de Juan Eslava es muy divertido porque te hace ver toda esa variedad. Sí, hubo cosas malas, sí, es verdad, o sea, pero de todas partes. Es decir, aquí hablan mucho de eso, de que si entramos en la espiral de las disculpas, nos vamos a llevar 2 siglos más para pedirnos disculpas. Porque la historia de los seres humanos, imagínate, ¿no? Que si los griegos, que si los romanos, que si los franceses, que, a ver, Guatemala se puede quejar que perdió Chiapas, aunque Chiapas decidió anexarse a México. ¿Y por qué México no ha pedido la disculpa a Estados Unidos, no? Por la mitad del territorio. Y así nos seguimos, y esto es una espiral que no tiene fin. ¿Quién le pide la disculpa a quién, no? O sea, ¿quién hizo qué? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pero sí, España sigue teniendo como una gran referencia, pero por desgracia, repito, ahorita los grandes temas, qué triste, ¿no? El narcotráfico, los feminicidios, pues sí, están dentro de la agenda. Querido Julián, te agradezco mucho. Platicamos esta mañana de México, tarde de España, con Julián González Robles, doctor y un gran politólogo que está ahora exportando ese talento México a España. Julián, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Octavio. Que estés muy bien. Gracias. Amigos, recuerden que después de una pausa continúa la segunda parte de la entrevista con el doctor Noé Cuervo, especialista en seguridad nacional.